vamos a ver qué son los ensayos no destructivos y cómo los clasificamos. En cuanto a su clasificación, vamos a estudiar dos tipos de ensayos no destructivos: el ensayo de inspección visual y los ensayos radiográficos. Bien, antes de entrar en detalle en este tema, voy a hacer una pequeña introducción. Cuando hemos estudiado las propiedades mecánicas de los metales, hemos visto un tipo de ensayo llamado de tracción. Como podemos observar en esta figura, ¿en qué consiste este ensayo de tracción? Simplemente en colocar una probeta en esta máquina de ensayos, mediante cual en sus extremos de dicha probeta se aplica una fuerza uniaxial para ser deformada y llegar hasta la ruptura de este material. En las siguientes imágenes podemos ver en el lado derecho el equipo que hace este ensayo, y en la imagen de abajo, en la parte izquierda, vemos cómo la fuerza se aplica a dicha probeta en el eje de dicha probeta. Al hacer este ensayo se obtienen datos de acuerdo al esfuerzo que se hace y a la deformación que se produce. Y todos estos datos se registran en un papel, ¿no? Como podemos observar acá, desde el punto A hasta el punto P es una línea recta, su dibujo, y esto quiere decir que el material tiene un comportamiento elástico. Desde el punto P hasta el punto U, el material presenta un comportamiento plástico, y en especial en el punto U se produce la ruptura de dicho material. Pues bien, este tipo de ensayo de tracción que se estudió anteriormente es un tipo de ensayo destructivo, como su propia palabra lo dice, ¿no? Destructivo porque destruye el material. En este caso se rompe la probeta, llega hasta la ruptura de este material. En cambio, en los ensayos no destructivos, en simplicidad, que no destruye el material, es aquel que no altera las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales a la muestra que estamos estudiando. Los métodos de ensayo no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos, tales como ondas electromagnéticas, que vamos a estudiar en cuanto a lo que son los ensayos radiográficos. Otro fenómeno físico es tenemos tales como las elásticas acústicas, emisión de partículas subatómicas,
capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño a la muestra que estamos examinando. Quisiera comentar un pequeño antecedente a estos ensayos no destructivos. Se tiene registro desde el año 1868, cuando se comenzó a trabajar con campos magnéticos. Uno de los métodos más utilizados fue la detección de grietas superficiales en ruedas y ejes de ferrocarril. Se dice que las piezas que eran sumergidas en aceite y después se limpiaban y se parcían con un polvo. Cuando una grieta estaba presente, el aceite que se había filtrado en la discontinuidad mojaba el polvo que se había esparcido, indicando que el componente estaba dañado. Este tipo de técnica de inspección ahora se llama prueba por líquidos penetrantes, y este también es un tipo de ensayo no destructivo que simplemente lo mencionaré después, ya que solamente me voy a enfocar en dos tipos de ensayos no destructivos. Bien. Esa fue una pequeña introducción a este tema. Ahora vamos a ver qué son los ensayos no destructivos. Son una serie de ensayos cuya finalidad es conocer y evaluar el estado de los materiales sin afectar las propiedades y funcionalidad de los materiales examinados. Bien, esta es una pequeña definición, ¿no?, en cuanto a los ensayos no destructivos. Pero también estos ensayos no destructivos cubren tres áreas amplias. Tenemos un área es en cuanto a la defectología, otra área es la caracterización de los materiales y por último en cuanto a metrología. En cuanto a defectología tenemos, ¿no?, detectar heterogeneidades, discontinuidades, impurezas, evaluación de la corrosión y deterioro por agentes ambientales, determinación de tensiones y detección de fugas. No vamos a abarcar estas tres amplias áreas, sino que nos vamos a enfocar en cuanto a la defectología. Ese va a ser el objetivo en este video. En esta diapositiva vamos a ver que el propósito en este video y de estos ensayos va a ser detectar las discontinuidades superficiales o internas en los materiales, soldaduras, componentes o partes fabricadas. Ya que hemos visto qué son los ensayos no destructivos, ahora vamos a ver cómo se clasifican. Y se clasifican de acuerdo al alcance que poseen en cuanto a la detección de fallas. Esto es, lo vamos a clasificar en cuanto a dos tipos de fallas que tenemos: las discontinuidades superficiales y las discontinuidades internas. Dentro de las discontinuidades superficiales tenemos los ensayos, primero, ensayo de líquidos penetrantes, que hemos hablado en la primera diapositiva, ¿no?, un antecedente histórico. El otro tipo de ensayo es el de ensayo de partículas magnéticas, y por último tenemos la inspección visual. Y este es el primer ensayo que vamos a estudiar y nos vamos a enfocar en este. Y dentro de las discontinuidades internas tenemos a los ensayos radiográficos y los ensayos ultrasónicos. En cuanto a este tipo de clasificación, vamos a estudiar los ensayos radiográficos. Es decir, en resumidas cuentas, vamos a estudiar dos tipos de ensayo: la inspección visual y los ensayos radiográficos. Bien,
ya sabemos cómo clasificamos los ensayos no destructivos. Lo clasificamos de acuerdo al alcance de detección de fallas. Ahora, en esta diapositiva, nos enfocaremos en el ensayo de inspección visual. Este tipo de ensayo es el más sencillo, el más modesto. ¿Por qué el más modesto? Porque simplemente se usa la vista del hombre para analizar un material. Y este ensayo se realiza como fase previa a otros ensayos más sofisticados, como por ejemplo los ensayos radiográficos. Es un ensayo más sofisticado y por lo tanto es el más empleado por su sencillez, rapidez y economía de aplicación. La inspección visual es el primer paso de cualquier evaluación. Normalmente lo primero que decimos es: déjame ver cómo está la pieza o un material, es decir, la apariencia de un objeto, como podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Acá tiene un material el cual simplemente con la vista está que examina dicho material. La inspección visual se utiliza para determinar la cantidad, tamaño, la forma o configuración, el acabado superficial. Por ejemplo, acá podemos verlo, si el hombre está viendo qué acabado superficial tiene esta pieza, también su forma y su tamaño. También se utiliza para determinar las características del color, las características funcionales y la presencia de discontinuidades superficiales. Ahora, para ello, para realizar este ensayo hay una serie de pasos o procedimientos que veremos a continuación. Primero, lo que se hace es sencillamente iluminar el objeto a inspeccionar con luz, como se muestra en la imagen, ¿no? No hay nada que decir ahí. Segundo, ese material, como podemos acá ver el hombre que sujeta este material, ¿no? Después de eliminar con luz, lo podemos inspeccionar por visión ocular directa. En este caso sí es visión ocular directa, directamente con su propia vista. O también por visión ocular usando medios auxiliares como lupas, microscopios, fibras ópticas, endoscopios, etc. O por medios artificiales que son las células o captadores fotoeléctricos. Bien, en la siguiente vamos a ver que los ensayos no destructivos se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo es el ensayo de detección visual directa, como hemos visto en la imagen anterior y acá la tenemos otra vez. ¿De qué trata esta inspección visual directa? Se hace a una distancia corta del objeto, aprovechando al máximo la capacidad visual natural del inspector. Acá se puede ver simplemente en esta imagen, ¿no? Acá hay una corta distancia que hay entre el inspector y la pieza examinada, donde se pueden usar, ¿no?, lentes de aumento, microscopios, lámparas o linternas, y con frecuencia se emplean instrumentos de medición como calibradores, micrómetros y galgas para medir y clasificar las condiciones encontradas. El otro grupo que vamos a estudiar de los ensayos de inspección visual, tenemos la inspección visual remota. Recordando otra vez, ¿no? Los ensayos de inspección visual se dividen en dos grupos: inspección visual directa e inspección visual remota. En la directa
cuando en resumidas cuentas se realiza con la vista a una distancia corta del objeto. Pero en la inspección visual remota se utiliza en aquellos casos en que no se tiene acceso directo a los componentes a inspeccionar, o en aquellos componentes que por su diseño es muy difícil tener acceso a sus cavidades internas. Por ejemplo, vemos acá, ¿no?, en estas tres imágenes, el cual se utiliza en este caso, ¿no?, un boroscopio para poder observar lo que hay dentro de dichos equipos. Este tipo de inspección visual remota, ¿no?, especialmente se usa en la industria aeronáutica. Es muy usada en la inspección interna de los motores a reacción. Mediante esta inspección se puede diagnosticar el estado de las cámaras de combustión, las etapas de compresión y las etapas de turbina, sin realizar grandes destapes o desambles a estos equipos. Acá en estas tres imágenes, ¿no?, por ejemplo, en la segunda imagen, al lado derecho, sin necesidad de poder desamblar todo este equipo para poder observar lo que pasa dentro de este equipo, se utiliza en este caso un boroscopio, el cual mediante una sonda adaptada a una cámara digital se puede llegar a las cavidades internas e inaccesibles para el inspector. En estas tres imágenes se presenta lo que estoy diciendo, ¿no? Se utiliza un boroscopio y una cámara digital y una sonda que se adapta para poder observar lo que hay dentro de dicho equipo material. Y en la imagen de abajo, ¿no?, acá se puede observar que se está inspeccionando un equipo que es en este caso un motor mediante un boroscopio. No solamente se utilizan boroscopios, sino también videoscopios o fibroscopios. Bien, este se encuentra todo lo que es referente a los ensayos de inspección visual. Hemos visto que se usa simplemente la vista con ayuda de instrumentos como los boroscopios o lentes de aumento, microscopios, etc. Y se dividen, ¿no?, en inspección visual directa e inspección visual remota. En la siguiente diapositiva, estudiar los ensayos radiográficos, ¿no? Radiográfico porque se va a utilizar radiaciones electromagnéticas como los rayos X o rayos gamma. Antes de entrar en detalle, quisiera como un resumen de qué va a tratar este ensayo, ¿no? Simplemente tenemos un material y este material va a ser bombardeado por una radiación y esta radiación va a penetrar en dicho material y lo va a atravesar, y en el lado opuesto de dicho material se va a colocar una película fotosensible, el cual va a revelar una cierta imagen y va a permitir analizar dicho material. Y antes de entrar en detalle, vamos a ver
y estudiar los rayos X, que es un tipo de radiación electromagnética que se va a utilizar en este tipo de ensayos radiográficos. ¿Y cómo se producen los rayos X? ¿Qué son, no? Y las componentes que tiene el equipo de tubo de rayos X para poder producir dicha radiación. Vamos a ver las componentes de los tubos de rayos X. Y en este estudio vamos a también a describir y ver cómo se producen los rayos X. Bien, un componente es la carcasa protectora, la cual proporciona un soporte mecánico al tubo de rayos X y también lo protege a un posible daño producido por la manipulación del inspector. Está formada de plomo y cuando se producen los rayos X, que son emitidos con la misma intensidad en todas las direcciones, pero nosotros solo empleamos los que se emiten a través de una sección especial de tubo de rayos X que es llamada ventana. Bien, la carcasa protectora que está que cubre, ¿no?, al tubo de rayos X contiene aceite que actúa como aislante técnico y refrigerador. Es en cuanto a la carcasa protectora. Otro componente de los tubos de rayos X es la envoltura de cristal y es el de rayos X, ¿no? Es un tipo especial de tubo de vacío, donde los componentes del tubo se encuentran dentro de una envoltura de cristal y esta envoltura debe ser fabricada de un vidrio que pueda, que pueda soportar el tremendo calor generado para mantener el vacío, lo cual hace posible una producción más eficaz de los rayos X y prolonga la vida del tubo. Pero si ese tubo, esa envoltura de cristal, ¿no?, estuviera lleno de gas, disminuiría el flujo de electrones que van del cátodo al ánodo. Aún no menciono estos componentes, pero ya lo estudiaremos. Pero eso es lo que sé. Eso es lo que sucedería, ¿no?, que disminuiría el flujo de electrones que van del cátodo al ánodo. Y por lo tanto se producen menos rayos X y se crearía más calor. Y la ventana del tubo en especial es de un cristal más fino para que pueda dejar filtrar los rayos X. Bien, otro componente es el cátodo. En el cátodo es la parte negativa del tubo de los rayos X y tiene dos partes principales. En la primera parte principal que podemos mirar con la flechita es el filamento. El filamento es una espiral de alambre que emite electrones al ser calentado cuando la corriente que atraviesa el filamento es lo suficientemente intensa, más o menos aproximadamente de 4 o 5 amperes o superior. Bien, y los electrones que se encuentran en la parte externa del filamento entran en ebullición y estos son expulsados del filamento. A este fenómeno se conoce como emisión termoiónica. Estos filamentos suelen estar formados por tungsteno tórico. ¿Por qué se utiliza tungsteno? Porque proporciona una emisión termoiónica mayor que otros metales. Y su punto de fusión es de 3410 grados aproximadamente, de forma que no es probable que se funda con el calor producido.
Además no se vaporiza, ya que si lo hiciera, el tubo se llenaría rápidamente de gas. Y también se añade tórico. Al añadir 1 o 2% de torio al filamento del tungsteno, incrementa la eficacia de la emisión de electrones y prolonga la vida del tubo. La otra parte principal del cátodo es la copa de enfoque. Simplemente este de acá es un refuerzo metálico al filamento, porque condensa el haz de electrones en una área pequeña del cátodo. La efectividad de la copa de enfoque depende de 3 factores. Primero, la corriente del filamento, que regula la cantidad de rayos X de salida. 2, el tamaño del filamento. Y 3, la situación de uno u otro suele hacerse con el selector que se encuentra en la consola del control. Otro componente que tenemos a continuación es el ánodo. El ánodo es el lado positivo del tubo de los rayos X. Existen dos tipos, los estacionarios y rotatorios. Y bueno, en el ánodo tiene 3 funciones en el tubo de rayos X. La primera es que es un conductor eléctrico. La segunda es que proporciona soporte mecánico al blanco, que el blanco también es un componente considerado en el tubo de rayos X. Y tercero, que debe ser un buen conductor térmico, porque cuando los electrones que chocan con el ánodo, más del 99% de su energía cinética se convierte en calor, que debe ser eliminado rápidamente antes de que pueda fundir el ánodo. Por ello que el cobre es el material más utilizado en el ánodo. Otro componente tenemos el blanco. El blanco es el área del ánodo con la que chocan los electrones procedentes del cátodo. Y otro componente que podemos mencionar por último es el punto focal. Y es el área del blanco, que ya mencioné, desde la que se emiten los rayos X. Bien, recordando otra vez los componentes de los tubos de rayos X. La carcasa protectora, que envuelve a la envoltura de cristal, la cual en algunos contiene un aceite que se utiliza como refrigerante. El otro es el cátodo, contiene 2 partes principales, filamento y la copa de enfoque. El otro componente es el ánodo, y dentro del ánodo está el blanco y el punto focal. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen donde podemos apreciar los componentes que hemos mencionado anteriormente. Acá está la carcasa protectora, que es de color rojizo, ¿no? Esta es la carcasa protectora. Acá está el de color amarillo, un poco amarillo con verde, es el aceite que está dentro de la carcasa protectora. Y dentro de la carcasa protectora, acá tenemos por ejemplo el tubo de rayos X, o que es de envoltura de cristal, que está de color celeste, ¿no? Y su frontera es de un color azul. Acá también podemos ver el cátodo. Acá está casi el cátodo. Está casi está para la mitad de la izquierda el cátodo. También acá vemos el ánodo. Y bien, ahora vamos a hablar un poco de los rayos X. Bien, ahora en esta imagen podemos ver cómo se producen los rayos X.
mecanismos básicos para que se produzcan son una fuente de electrones. En este caso acá en la parte de arriba vemos los cables de tensión, por el cual por el lado izquierdo llega la corriente eléctrica hasta el cátodo. Y en el cátodo, que es la parte negativa del tubo de rayos X, se producen los rayos catódicos que viajan hacia el ánodo, y estos rayos catódicos golpean en el ánodo. Especialmente golpean en la parte llamada blanco, ¿no? Y es golpeada con electrones de alta velocidad que salen del cátodo. Es decir, que los rayos X se producen siempre cuando se bombardea un objeto material con electrones de alta velocidad. Y gran parte de la energía de estos electrones se pierden en forma de calor. Y el resto produce rayos X al provocar cambios en los átomos del blanco como resultado del impacto, ¿no? Acá vemos, ¿no? Bueno, no hay una animación sobre la producción de rayos X, pero podemos visualizar en esta imagen que la corriente eléctrica entra, ¿no? Entra hasta el cátodo, y el cátodo tampoco casi puede ver el filamento, pero por ahí atraviesa la corriente eléctrica, el cual emite rayos llamados catódicos, porque están en el cátodo, y chocan en el blanco que está en el ánodo. Y al chocar estos producen radiación de rayos X, y se producen en todas las direcciones, como se puede ver en estas flechas rojas curvas. Pero especialmente tenemos, como hemos mencionado, una parte acá llamada ventana, por el cual estos rayos X son los haz de radiación útiles, porque estos nos van a servir para hacer los ensayos radiográficos. Y el resto simplemente se esparcen en diferentes zonas que no son utilizados para este caso. Y es así como se producen los rayos X. Bueno, podemos también recordar algunas propiedades de estos rayos X. Primeramente, la más conocida es que es una radiación electromagnética invisible que penetra en la materia. Otra propiedad es que viajan en línea recta y produce efectos fotoquímicos en emulsiones fotográficas. Tampoco estos rayos X no se ven afectados por campos electromagnéticos y viajan con una velocidad de 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo y son capaces de liberar fotoelectrones. Bien, en resumidas cuentas, los rayos X se producen cuando electrones de alta velocidad, llamados rayos catódicos, golpean un blanco en un metal, es decir, en el ánodo. Y cuando estos electrones golpean el blanco, ocurre una transferencia de energía, y esto hace que los rayos X se generen. En estos ensayos radiográficos también se puede utilizar los rayos gamma, que son más penetrantes que los rayos X, pero no se practica tanto los rayos gamma porque requiere mucho más tiempo de exposición que el método de los rayos X. Es por eso que es más eficaz estudiar los rayos X. Bien, podemos ver algunas características de los rayos X y gamma. Son ondas electromagnéticas, no tienen carga eléctrica ni masa, viajan en línea recta, penetran la materia, ionizan la materia, son invisibles, y el material radiado queda con una fluorescencia de tipo no permanente. Otra cosa que podemos mencionar sobre los rayos X es que
Aparte de que son radiaciones electromagnéticas, su longitud de onda va desde unos 10 nanómetros hasta un milésimo de nanómetro. Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, mayores son su energía y poder de penetración. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Si recordamos una fórmula en la mecánica cuántica, que la energía es igual a H por C todo dividido entre lambda, donde E es la energía, H es la constante de Planck, C es la velocidad de la luz y lambda es la longitud de onda. Y en esa ecuación se puede ver que si lambda, que la longitud de onda, es menor, la energía será mayor y por lo tanto, si hay mayor energía, hay mejor penetración, hay mucho más poder de penetración de estos rayos X cuando inciden en un material. Ahora que hemos estudiado cómo se producen los rayos X, eh, ahora podemos eh, decir de qué trata este tipo de ensayo llamado ensayo radiográfico. Simplemente, ¿en qué consiste? Vemos que el principio físico en el que se basa esta técnica es la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. Esta radiación electromagnética es de naturaleza que puede ser de rayos X o rayos gamma. Bien, y durante la exposición radiográfica, es decir, mientras que se produce esta radiación, la energía de los rayos X o gamma es absorbida o atenuada al atravesar un material que se está analizando. Y esta radiación que logra traspasar dicho material se registra mediante un papel fotosensible o película fotosensible, que posteriormente, mediante un proceso químico llamado revelado, se configura la imagen del área inspeccionada de dicho material. En términos generales, ¿no? Es un proceso similar a la fotografía, ¿no? Con la diferencia principal de que la radiografía emplea rayos X o rayos gamma, pero no energía luminosa. Eh, Como ya se ha dicho, ¿no? Se puede utilizar radiación de rayos X o rayos gamma. Lo que sucede, o mejor dicho, la principal diferencia que hay entre estas dos técnicas es el origen de la radiación electromagnética, porque los rayos X se generan por un alto potencial eléctrico, el cual puede ser regulado, mientras que los rayos gamma se producen por desintegración atómica espontánea de un radioisótopo. En la siguiente diapositiva vemos en sí, en esta imagen podemos percatarnos de qué trata este ensayo. En la parte izquierda vemos, ¿no?, el tubo de rayos X, la fuente de voltaje, el cátodo y el ánodo. Simplemente, ya se ha descrito antes cómo se producen, ¿no? Llega la corriente al cátodo, choca al ánodo y este proceso hace que se generen los rayos X, el cual por una pequeña sección de este tubo de rayos X llamada ventana, se utilizan estos rayos, los cuales atraviesan, como vemos en la mitad de esta imagen, chocan contra el material que se está analizando y lo atraviesan estos rayos hacia el otro lado del material. Y en el otro lado del material tenemos una película fotográfica, el cual se va a producir una imagen por el proceso químico llamado revelado. Se va a configurar una imagen
Y esta imagen nos va a decir la, las discontinuidades internas que puede presentar este material. Por naturaleza propia, los rayos X oscurecen esta película fotográfica, de modo que las regiones de menor densidad que permiten fácilmente la penetración de estos rayos aparecen como áreas oscuras en la película fotográfica, comparadas con las regiones de mayor densidad que absorben más radiación. De este modo, un orificio o una fractura aparece como un área más oscura en la película fotográfica, en tanto que las inclusiones de cobre, por ejemplo, ¿no?, en una aleación de aluminio, aparecen como áreas más claras. En resumidas cuentas, así tengamos, así no está presente este material que se va a examinar, estos rayos X, cuando inciden sobre una película fotográfica o película fotosensible, tienden a oscurecer dicha película. Es por ello que cuando tenemos ya el material a examinar, los rayos X que pasan con mayor facilidad, es decir, donde hay menor densidad en el material, atraviesan, y en el lado opuesto se puede observar después que aparecen como áreas oscuras. Pero si es de mayor densidad, no, se presentan como áreas más claras. Y de esto trata este tipo de ensayos radiográficos. Simplemente se utiliza radiación electromagnética que inciden sobre un material, y al incidir incida en el lado opuesto sobre una película fotosensible. En los siguientes diapositivas podemos ver acá, ¿no?, algunas imágenes, algunas fotos que se hicieron con este tipo de ensayo, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos porosidad agrupada, ¿no? Acá hay un círculo blanquito donde se puede ver que hay áreas oscuras en la película fotográfica. Y en el lado derecho vemos porosidad alineada porque se produce en toda una línea vertical. Y aquí podemos ver un tipo de discontinuidad interna, ¿no? Podemos analizar en este ensayo discontinuidades internas. Así también podemos ver en estas siguientes diapositivas. Cuando hay inclusiones de escoria, en el lado izquierdo en esta imagen, ¿no?, cuando hay inclusiones de escorias, ¿no?, hay algunas partes acá, por ejemplo, que hay un poco oscuro, en el medio un poco, también hay un poco de oscuro, y en la parte inferior casi hay otra área oscura, y el resto se nota que es blanco, más claro, se puede decir, y esto se debe a que hay mayor densidad. Y en la siguiente también tenemos otras fotos. Bien, esto es todo
referente a los ensayos no destructivos.